Pantaila naz, eta, aurten, gaur, kurtso barriari hasiera egongo etzagu, eta gaurkoa da, laugarren denboraldiari hasiera egongo etzagu. Gaurkoan, Bitu Aginaga eta Juan Hernández izango ditugu gonbidatu modu. Beraien mai ingurua, Biturrek Open Armsen sukaldaria dalez, bere esperientzia pertsonala kontatuko da, eta Juan Hernández UPV-ko irakasle dela, eta Europar Batasuneko migrazio politikari buruz berba egingo da. Hasieran, Bituk hitzaldia hasiko da, eta bukatzean, minutu pare bat edo komentario txikiren bat egiteko, eta gero segidan, Juanek bere hitzaldia hasiko da. Horren ondoren, galdera edo komentarioen denbora egongo da, lehen entzuko, lasai asko. Gero, gogoratu, datorren zartatuan, Paula Ezkerra, etorko dela arratsaldeko 7:00 hitzaldi bat emotera, nola bera aktivista prostituzioaren sindikatua sortu zuena. Eta datorren eguenan, 7:00, Amelia Tiganus, da prostituzioari, abolizioari buruz berba egiteko. Como decía, hoy damos comienzo a la cuarta temporada de Charlas de Bailan. Os damos la bienvenida, que les agradecer que llenéis una vez más la sala. También dar las gracias a Onguietorri Errefuxiatuak. Es un placer siempre colaborar con ellos y ellas. Y hoy os presentamos tanto a Bitu Aginaga, que es cocinero en el Open Arms, y a Juan Hernández, que es profesor de la UPV. Comenzamos hoy, como he dicho, con las charlas. Recordad que el sábado que viene a las 7:30, Paula Ezkerra dará una charla sobre la prostitución. Ella es activista y fundadora de un sindicato de prostitución. Y el jueves que viene, a la misma hora, 7:30, vendrá Amelia Tiganus, que es una prostituta que salió de ese mundo, y dará una charla sobre la abolición. Y también hoy parece que es un día también de celebración, porque parece que un tal Franco ha salido hoy de Pinchopote, así que una cosa más para celebrar. Pues lo dicho, para Bitu, a la charla, si queréis algún comentario rápido, cuando termine, luego seguirá Juan, y cuando termine pues ya habrá turno de preguntas, ruegos y demás sugerencias que tengáis. Y nada, nosotros ya, me he olvidado de Beñat. Indispensable en esta charla. Va a moderar un poco. Lo que es pena guindar. Cualquier cosa que necesitéis, a Beñat. Menos dinero. Pues nada, así como acá, ¿vale? Aurkeztuta daude, orduan ja jarraian egingo dugu. Lo único, gero hitzaldiak gazteleraz egingo dira, eta aurkezpen txiki labur hau euskeraz egiten ari gara. Jakin ezazue hori, bakoitzak gutxi gora bera 30 minutuko hitzaldia egingo du, gutxi gora bera, Bitu lehenengoa izango da, eta berari zerbait egin nahi badiozue, galdera zehatza egin nahi badiozue momentukoa, ostantzian gero pasatuko dugu Juanekin, eta Juanek beste ikuspegi bat edo beste moduzko begirada bat egoera edo arazo bardinari emango dio. Eta ja, horren ostean bai zabalduko da eztabaida bat, ezbaia taldeak antolatu duen eztabaida, eta hori bai, behatzi eta laurden aldera edo lan, bukatu emango dugu. Bitu, aurrera, venga, pues. Bueno, Arrastión, gracias por venir. Yo os voy a contar un poquitín mi experiencia de cocinero en el Open Arms. Tampoco voy a dar muchos datos, pero sí os voy a explicar un poquitín en qué consiste una misión.
si tenéis luego alguna pregunta me podéis hacer. Normalmente salimos de un puerto, pues esta última, por ejemplo, esta misión tan famosa que ha sido ahora en agosto, pues bueno, pues me ha pillado a mí. Normalmente los voluntarios vamos para 15 días. Lo que es la tripulación del barco, que son 3 en puente, 3 en máquinas, un contramaestre y un marinero, esos hacen un mes. Los voluntarios hacemos 15 días y al de 15 días se cambia de voluntarios. Voluntarios somos los 2 patrones de embarcación, los 4 socorristas, que van dos socorristas por embarcación, luego es un médico, es una enfermera, es un periodista y un fotógrafo. La jefa de misión a veces es tripulación y a veces es voluntaria también, aunque pertenece a la ONG, y el cocinero, que en este último caso he sido yo. Y bueno, cuando sales ya de un puerto, por ejemplo, esta misión salimos de Siracusa, que es un puerto que está en Sicilia, y fuimos hasta Zona SAR. Zona SAR se llama la zona de rescate. Algunos estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo les encontráis o cómo esto? Bueno, normalmente en la zona SAR hay un par de pájaros, le llama, son dos avionetas, que una es de Médicos Sin Frontera y otra es de una asociación de pilotos italianos que tienen base en Malta. Y esas avionetas a veces ahora salen más a menudo, lo que pasa que con el amigo que había antes, Salvini, pues no les dejaban salir con tanta frecuencia como salen antes. Entonces ellos salen y ellos pasan todo lo que encuentran, pasan los datos y los puntos a un centro de coordinación que hay en Roma. También hay otra parte que son los pesqueros libios, que muchas veces pues bueno, se ponen en contacto con Libia o con Malta o con centros de coordinación que están cerca de la costa. Entonces ellos nos dan un punto y bueno, pues tú vas hacia allí. El punto puede ser a 50 millas, a 60 o a 80 o a 90, o sea que en el barco que andamos nosotros, el Open-As, pues máxima velocidad, o sea, nudos son 11 nudos, entonces pues para ir a 80 millas pues se tarda bastantes horas. Claro, del punto que te han dado a cuando vas allí, pues ha pasado igual 12 horas o 15 y entonces, bueno, pues es muy difícil encontrarles. Para eso se bajan las RIG, que aquí se llaman RIG, aquí les llamamos Zodia, y entonces pues empieza, pues igual te tiras un día dando vueltas. Hay veces que encuentras y hay veces que no les encuentras. Entonces, bueno, una vez de que ahora ya vamos a ir a que cuando les has encontrado, una RIG se pone en contacto con el capitán del barco y entonces ya empiezan a pasarse datos. Cuántos menores hay, si hay niños, cuántas mujeres y tal. Entonces, bueno, pues normalmente el último rescate que hicimos, uno de los últimos, fue de 55 personas, 39 hombres, 16 mujeres, de las cuales 20 eran menores, algunos acompañados y otros sin acompañar. El primer rescate que hicimos ahora en agosto se hizo el día 1 de agosto. Ese mismo día, según habíamos acabado de hacer el primer rescate, nos dieron, bueno, se dijo que había otra patera que también estaba bastante, pues en unas condiciones bastante malas, porque el Centro de Coordinación de Roma o de Malta te pide todos los datos, el estado que se encuentra la patera, si entra agua, si no entra agua. Ellos y tú estás constantemente mandándole los datos y al final te dicen, bueno, ¿y ustedes para cuánto tiempo creen que puede aguantar? Pues normalmente pues se dice
pues que no puede aguantar mucho. Y entonces, bueno, pues te pueden dar la orden de que le rescates o que van a venir los libios. Claro, en el momento que te dicen que van a venir los libios, pues la gente que está en las pateras, ellos a Libia no quieren volver ni... porque lo que han pasado en Libia pues es muy duro. Entonces, bueno, pues al final se acaba rescatando. Y una vez que se ha rescatado, o sea, que te dicen que se rescate, entonces ya los socorristas y el patrón se acercan y empiezan a ir poniendo chalecos salvavidas, empiezan siempre por los niños, las mujeres, y luego ya, una vez que el capitán da la orden, se les pasa a las RIB o a las zodias y se las lleva al barco. Una vez que han entrado en el barco, pues ya allí ya está el médico y la enfermera, y ya se ha dispuesto todo para ir haciendo, pues bueno, mujeres a un lado, niños a otro, y entonces se va repartiendo una serie de pulseras, se les va dando una numeración y se va cogiendo pues un poquitín la afiliación de cada uno. Y como casi todos vienen hundidos, pues bueno, pues se trata de les vas cambiando la ropa, les vas dando ropa. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, el primer rescate, pues joder, venían todos en el bolsillo, traían a todos así un paquetón que, joder, yo estaba asustado. Empiezan y todo el mundo sacaba y empezaban a desenvolver todo con plásticos de estos de envolver bocadillos, y era el teléfono móvil. El teléfono móvil para ellos es, vamos, todos llegan sin zapatos, sin camisa, llegan esto, pero el teléfono móvil, vamos, eso es para ellos. Y todos, en cuanto han sido rescatados, ya lo primero que hacen es ponerse en contacto me imagino que será con su familia o con contactos que tengan esto. Y una vez de que están en el barco, pues bueno, ya se les cambia de ropa, se les da ropa seca, y el médico y la enfermera pues empieza siempre con la gente más necesitada. Normalmente llegan con bastantes heridas, porque la gasolina y el agua, de estar muchas horas con los pies en la gasolina y en el agua, o los que vienen sentados, pues vienen con heridas bastante grandes. Y entonces, pues bueno, pues se les está haciendo curas, o vienen deshidratados, o vienen pues mujeres embarazadas. Y bueno, pues todo eso se va atendiendo, vas atendiéndoles, y ya cuando la cosa ya se ha registrado todo y la gente ya está un poco más tranquila, pues ya se les da un botellín de agua, se les da una barrita energética, y ya se les empieza a atender un poquitín, pues de todo. O sea, alguno te pide alguna cosa, pues ellos vienen con mucha ansiedad de tabaco, se les da el primer día algún cigarro, pero tampoco se les puede dar porque no hay tabaco para todos. Entonces, bueno, pues tratas un poquitín. Y luego principalmente ellos hablan francés e inglés, y yo de francés e inglés, vamos, no te rías, Aisea, poco, pero lo que pasa que esa gente, en cuanto les das cariño, vamos, te entiendes de cine con ellos, porque simplemente con hacerles así con la mano, esto, vamos, para ellos es una bendición. O sea, porque claro, luego ya empiezas, hombre, ese día les dejas estar bastante tranquilos y tal, pero luego ya empiezan al día siguiente, ya se empiezan a soltar cuando les das el primer desayuno, pues porque los desayunos hago yo me levanto a las 5:30, hago el desayuno de la gente del barco, de lo que es de los 20 de la tripulación, vamos a decir, entre tripulación y voluntarios, y luego empiezo a hacer el té de ellos. El té a ellos normalmente ahora en esta misión, que estábamos 163, pues eran 80 litros de té todos los días. Se les da a primera hora de la mañana, sobre las 8:30, un té y una barrita energética, y luego pues hasta el mediodía, al mediodía se les da un tazón de arroz, y luego a la noche se les da un tazón de cuscús, que yo la verdad que desconocía esas cosas, pero bueno, aprendes de todo.
Y luego ya, a medida que ya empiezas tú también a, pues eso, a repartirles comida y estas cosas, pues ya empiezas, ya el médico, hay un psicólogo, ya te empiezas un poquitín a irte enterando de todas las historias pues que tiene cada uno, que son historias pues muy duras, porque hay gente, pues por ejemplo, ahora en esta que estuvimos, pues viene gente de Eritrea, Etiopía, Egipto, Nigeria, Somalia, Ghana, Costa de Marfil, Sudán, Gambia, Malí, Guinea, Libia, o sea que viene gente de muchos sitios, muy diferente. Y bueno, y te van contando las historias, y las historias pues son historias duras, que no me voy a poner ahora a contar las historias pues porque pues todos os imagináis más o menos lo que hacen, porque en Libia los campos estos de refugiados pues son como campos de concentración, incluso tienen que llegar a pagar rescates para poder salir de allí, la gente se intenta escapar. En este último que estuve yo, pues había un chico que se había intentado escapar en mayo, le habían pillado y tengo ahí un par de fotos de él, le habían dado un tiro en cada tobillo y tal, o sea, hay cosas duras. Lo que pasa es que al final todos los rescates son duros y todos los rescates son iguales, porque todas las historias más o menos son parecidas, lo que les ocurre a las chicas y a las mujeres, lo que les ocurre a los chicos, y la verdad que hay gente que ve fotos y cuando ve niños dice, pobres niños, al final los niños son los que menos han sufrido todas esas cosas, porque una vez los niños en el barco incluso con 7 y 8 años están jugando por ahí por tu camarote, vienen, les das una galleta, ellos no han visto eso. Y bueno, y luego pues eso, esperar pues a ver dónde te dan puerto. Ahora, por ejemplo, esta vez pues tardaron bastante tiempo en darnos puerto porque estuvimos en aguas internacionales por un decreto que el amigo Salvini dijo que no podíamos pisar aguas territoriales, y al final el día 1 de agosto pues hubo un fiscal que parece ser que levantó ese veto y pudimos estar delante de la isla de Lampedusa, pero allí nos tiramos también 13 o 14 días. Estábamos, a unos 800 metros de la isla y bueno, pues ya empezó la gente, hubo aparte de haber algunas peleas entre ellos, pues porque bueno, claro, es la convivencia, es dura allí en un barco y con falta de todo, pero claro. Una cosa es cuando rescatas y en 2 días te dan puerto y en 3 días estás en puerto con 163 personas, a estar en un barco con 163 personas pues casi un mes, aunque bueno, se hicieron algunos desembarcos por problemas mentales y problemas que tenía la gente. Y entonces, pues bueno, y pues ya los últimos días eran los días pues un poquitín duros, porque incluso se empezó a tirar la gente al agua del barco para llegar a la isla Lampedusa y bueno, pues hubo 2 que le sacamos bastante bueno, casi ahogados. Pero bueno, ellos prefieren ahogarse que esto, o sea, que son cosas duras. Pero bueno, todos los rescates, todos son duros. Bueno, y esto es en lo que consiste más o menos un rescate. O sea, lo que es, allí no se llaman misiones. Esto es una misión. La última ha sido la 65. Ahora han salido, el domingo salieron de Palermo y no han rescatado todavía, porque hay mala mar. Entonces están por allí, por zona SAR, pero no han rescatado. Estuve hablando yo, hoy es jueves, ¿no? Pues estuve hablando el martes a la noche con uno de ellos. Y nada más, si queréis alguna pregunta o alguna cosa. Me marcharé ahora para noviembre, otra vez iré para allí.
como hemos dicho antes, si tenéis alguna pregunta concreta que hacer o así, antes de que Juan empiece a hablar desde su perspectiva también, pues ahora un par de preguntas o tres. Luego sí, antes no lo he comentado, pero Vito ha hecho mención a las fotografías que están puestas a la entrada. Bueno, ahora al salir a mano derecha hay una serie de fotografías realmente impresionantes del Open Arms y un poquito para ver en qué condiciones trabaja y vive esta gente. Y luego a la izquierda también hay otra serie de fotografías ya un poco más generales, así colocadas por Ongi-Etorri Refuxiatuak, para que les echéis un vistazo. Bueno, yo te voy a hacer un comentario. Yo no sabía que había distintos tipos de pasaje. ¿Lo puedes comentar? Sí. Porque bueno, eso me impresionó. En las pateras que vienen, bueno, hay unas que son de madera y otras que son de pues eso, como una zodia de estas grises que todos conocéis, veis por aquí por la ría. Bueno, pues ahí tienen diferentes, bueno, igual que los que vienen en las de madera, tienen diferentes precios. Los que vienen sentados en la goma con los pies por el agua, pues esos pagan un precio, pueden ser 1.000 euros. Los que vienen sentados en la goma con los pies para adentro pueden pagar 1.300 y ya los que vienen sentados dentro, pues esos pueden pagar 1.500 euros. Pero todos pagan, uno de los rescates que estuve también, porque también hemos hecho rescate, he estado también en Alborán, ahí venía un niño de 7 años y su madre le había dejado a él solo en la patera con 80 tíos, bueno, había de todo, chicos y chicas y tal, pero él solo con 7 años y su madre solo tenía a pagarle a él. Y solo venía el chaval de 7 años. No tiré una lágrima en los 5 días que estuve en el barco, no tiré una lágrima. Yo estaba asustado porque digo, a mí me dejan en una patera con 7 años y estaría igual todo el día llorando. Bueno, pues no lloro. O sea, es gente que ha pasado cosas muy duras. En un caso así, cuando llega a puerto, ¿cómo se le atiende? Eso ya, nosotros una vez, bueno, os voy a explicar, una vez de que llegas a puerto, ya te marcan un sitio donde tienes que ir tú al puerto y ya según llegas allí, te amarran, a nosotros nos ponen en una esquina y entra Guardia Civil, Cruz Roja, aduanas, allí entra todo el mundo y ya empiezan a bajar primero a los niños, mujeres, menores y luego ya empiezan a bajar los hombres y a nosotros no nos dejan, es más, nosotros tenemos que pasar un control, te vienen, te miran la temperatura y si hay alguno de la tripulación que tiene alguna décima de fiebre, nos dejan a todos en el barco y no podemos salir nadie. Bueno, si no hay así una pregunta concreta y tal, pues igual avanzamos y le damos la palabra a Juan. Vale, Arratsaldeon. Bueno, yo cuando me dijeron para venir aquí a Plentzia y empecé a preparar un poco la charla, la gente de Ongi-Etorri Refuxiatuak, por ahí también, tenemos un equipo de gente que hacemos seguimiento a las noticias, yo creo que de bastantes medios y diaria, ¿no? Yo además lo tengo en el ordenador y siempre traigo un cuaderno con las noticias, porque a veces cruzarlas te permite entender un poco mejor lo que pasa. Y os cuento esto porque yo escuchándote, yo quería daros las gracias, no lo había hecho personalmente a gente del Open Arms, y sobre todo porque, vamos, lo has contado con una humildad que a mí me impresiona, ¿no? Y quería darte las gracias porque creo que leyendo todas esas noticias te entra un poco de bajón, ¿no? Y sin embargo, escuchándote, bueno, pues uno vuelve a decir, a pensar que esta fase que tenemos de que lo intolerable se esté haciendo tolerable, ¿no? Es lo que yo creo que nos está pasando en el modelo. Escuchándote, bueno, pues se te quita de la cabeza y te anima un poco. Así que, pues muchísimas gracias. Y creo que hablo en nombre de todos y todas. Bueno, yo en la media hora, que no me voy a pasar ni un minuto, no creo que voy a poder hacerlo del todo, ¿no? Pero
yo suelo, y alguien que está aquí ya me ha oído, ¿no? Yo suelo comentar que cuando hablamos de la política migratoria es como enfrentarte a un puzzle, ¿no? Un puzzle de estos de muchísimas piezas, que yo creo que el modelo, las élites, el modelo político y económico, lo que normalmente hace en estos momentos, a mi parecer, es fraccionar los hechos, ¿no? Es decir, con el símil del puzzle, lo que agarra es piezas separadas y nos hace que estemos dando vueltas a las piezas. Pero una pieza separada, si hacéis puzzles, no vale para nada, ¿no? O sea, tiene sentido la pieza dentro de un puzzle, dentro de una lógica, dentro de un dibujo cuando terminas el puzzle. Y esto es lo que yo creo que a mí me suele gustar darle vueltas, ¿no? A cuál es la lógica de las políticas migratorias. Y no quedarnos con piezas, porque si nos quedamos con piezas, ¿no? Ayer mismo una noticia espantosa, que no es difícil de entender, ¿no? 39 personas en un container. Automáticamente es las mafias, ¿no? O sea, nos sacan del puzzle y son las mafias. Entonces, el enredo de los tertulianos, el enredo de qué malas son las mafias, y nadie entra a los porqués, a las causas, por qué no hay vías seguras para los migrantes. Eso es agarrar la pieza y meterla en el puzzle, ¿no? Creo que es lo que a mí me suele gustar hacer. Lo mismo que lo que nos ha comentado, criminalizan la solidaridad. Ya, pero muchas veces te sacan la pieza y entonces el problema es si tiene autorización administrativa o no tiene autorización administrativa, si es legal o no es legal, si como se han firmado acuerdos, nos meten en un enredo, ¿no? Que no te permite ver la realidad de lo que esa pieza ocurre dentro del puzzle, y es sencilla, y simplemente la pregunta de cómo se deja morir a gente, eso se llama necropolítica, y por qué Frontex no tiene un servicio público comunitario de salvamento a los que se mueren en el mar, punto. Eso es entender la pieza dentro del puzzle, pero nos sacan del puzzle, ¿no? Lo mismo ocurre con las fronteras, y muchas veces es verdad que a veces hay problemas complicados de poder solucionarlos o dar posición, y otras veces se mezclan con el bulo, ¿no? Pero como os decía, la idea es esa lógica, ¿no? Evidentemente la lógica en media hora es imposible, y por eso yo simplemente voy a ir ascendiendo en una serie de ideas fuerza que luego, si queréis, vamos desarrollando. Además, yo no controlo todas las ideas fuerza, porque es un tema de muchísima complejidad, pero sí la descripción, creo yo, de esta lógica sistémica, ¿no? O del modelo económico y político que provoca los desplazamientos forzados. Porque esta es la primera cuestión, el por qué hay desplazamientos forzados. Esta es la pregunta. Por cierto, no se responde porque no se hace. No quieren hacerla, porque en realidad es una respuesta muy subversiva. Porque ¿por qué hay gente con desplazamientos forzados? ¿Por qué un papel que se llama pasaporte es una calidad de vida? ¿Por qué nosotros, los vascos y las vascas, en principio, desde el punto de vista administrativo, vamos donde queremos, a la hora que queramos, y si tenemos dinero, a cualquier lugar? Y otras personas, porque no tienen ese papel, se les mete en una lógica brutal de destrucción, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, y eso exige preguntarse los porqués ocurre eso. ¿Cuáles son las causas de fondo? Claro, esto es subversivo porque subvierte el orden establecido, ¿no? Colocas al modelo, lo colocas delante de un espejo, como dirían los zapatistas, ¿no? Se miran en el espejo y no les gusta. Y por eso nunca van a hablarnos de los porqués. Claro, en esta idea, ¿no? de entrar en la lógica general, hay un telón de fondo de los desplazamientos forzados. Es un modelo económico, de un capitalismo y un modelo heteropatriarcal, de una crudeza brutal. Yo no puedo empezar a hablar, ni es el momento de hablar del capitalismo, ni estoy capacitado, pero yo sí creo que hay algunas ideas muy claras de este telón de fondo para explicar, en concreto, los desplazamientos forzados y los derechos humanos, ¿no? O sea, en ese ángulo. Y en ese ángulo es un modelo, en estos momentos de la fase del capitalismo, de una crueldad bestial. Es muy cruel, tremendamente violento. Siempre lo ha sido, pero ahora es una violencia muy, muy, muy fuerte. Quiere ganar mucho en poco tiempo, mercantiliza, es decir, coloca bajo un precio económico todo, porque el modelo económico, las grandes corporaciones, las élites, tienen dificultades en estos momentos de seguir manteniendo su tasa codiciosa de beneficio. Tienen dificultades. El capitalismo, pese a lo que nos digan, y no hay más que ver informes de las incluso instituciones económicas financieras, tiene dificultades en la reproducción del capital y el mantenimiento de la tasa de beneficio. Esto, además, va unido a otra cuestión, que es no una mera crisis medioambiental, ¿no? Una crisis de los ecosistemas muy fuerte, que el capitalismo lo sabe, y que nos está llevando a un abismo muy complicado. Y además, ¿no? Es un sistema que el elemento colonial de destrucción de otras tierras ahora está tomando una crudeza altísima. Preguntaros de dónde sale la energía de la que tenemos nosotros, luz, móviles.
Y si pensamos a fondo de dónde sale, sale de la explotación de otros pueblos y de otras tierras, ¿no? Esto trasladado a un pequeño símil, y rápido símil, es, en realidad la tarta, y el modelo económico lo sabe, porque además el modelo económico productivo está completamente hipotecado por un sistema financiero que no produce nada, no crea nada, no reparte nada, y lo que hace es colocar a la existencia humana en términos de mercantilización. Esto, como os digo, en un símil es como si la tarta ya tiene dificultades de crecer, pero si las élites quieren seguir manteniendo y aumentando sus tasas de beneficio absolutamente codiciosas, tienen que extremar sus prácticas contra la gente, sus prácticas violentas. Y estamos en ese escenario, y ahí están los desplazamientos forzados. Las élites tienen que apretar a las mayorías sociales del planeta con distintas intensidades, pero en general con unas lógicas similares. ¿Y aprieta para qué? Aprieta para mantener la tasa de beneficio en un sistema económico capitalista que pasa dificultades de reproducción. A partir de ahí, segundo punto, ¿no?, siguiendo en este hilo, para explicar los derechos humanos y los desplazamientos forzados, aparecen como tres grandes categorías respecto a los derechos de la gente. Una, lo que es conocida, ¿no?, porque la teoría marxista lo ha analizado hace mucho, que es la explotación. Difícilmente ahora, aguanta ni un asalto de debate serio si no se reconoce que los niveles de explotación en la relación laboral, formal e informal, a lo largo del planeta, son extremos. Tanto en las relaciones laborales, si queréis, en nuestra tierra, pero en los ámbitos europeos, en la entrada de la relación laboral, dentro de la relación laboral y en la salida. En todos estos elementos, la presión sobre la clase trabajadora que tiene trabajo y se encuentra en situación asalariada es de una dureza muy alta. Además, aparece el trabajo infantil en crecimiento, el trabajo forzado, es decir, trabajo esclavo en el 2019, no estoy inventando nada, lo dice la OIT, el trabajo esclavo, el trabajo forzado, el trabajo informal, y en Euskal Herria ya convivimos con el trabajador y la trabajadora pobre. Además, el patriarcado entra en acción y si eres mujer sufres una agresión y una alianza fuerte entre el patriarcado y el capitalismo, ¿no?, que provoca discriminación no solamente en la relación laboral, sino fortalecimiento de la división sexual del trabajo de cuidados, y como se suele decir, aparece una dureza en los procesos de reproducción de los seres humanos, y eso cae sobre las mujeres, ¿no? Podemos hablar desde las maquilas, pasando por los invernaderos, hasta las empleadas de hogar o los hogares. En todo este lugar, el patriarcado actúa, como os digo, con una dureza muy, muy fuerte. Por lo tanto, el primer elemento, que suele ser más clásico, yo creo que toma ahora una cara de muchísima dureza. ¿Por qué? Porque tienen que obtener la plusvalía en esa tarta que tiene dificultades de crecer y que extrema la violencia contra la gente, ¿no? Como os digo, la lógica de un trabajador de Euskal Herria no tiene nada que ver con la lógica de alguien de Eritrea o de Bolivia. Evidentemente no. Pero no las circunstancias concretas, pero la lógica del camino hacia donde se va es un camino de máxima explotación. A su vez hay, de todos modos, ese no es el único elemento, hay otro elemento, ¿no? Un elemento que en pura teoría ya Marx habló de él, Harvey habla de él, pero diciéndolo rápidamente es que a la gente, a pueblos, a comunidades, son expulsadas de sus tierras por la llegada de transnacionales vascas, europeas, norteamericanas, de los países ricos, de todos los sectores que tengáis en vuestra cabeza. No solo minería, no solamente el petróleo, es el turismo, es la agroalimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Son sectores que provocan expulsiones de gente de sus tierras, comunidades y pueblos, que además su relación con la tierra es una relación muy difícil a veces de entender para gente urbana, pero es una relación que va mucho más allá de lo estrictamente productivo. Son expulsadas y la pregunta es ¿a dónde, no? A las travesías de la nada, internas entre países y alguna gente salta a continentes. Eso tiene que ver con una cierta explicación del desplazamiento forzado, ¿no? Además, mucha de la crisis ecológica, que es durísima, se plantea en la aparición de los refugiados climáticos. Todavía no saltando entre continentes, pero sí saltando en el interior de los estados, donde la mayoría del refugiado climático en estos momentos son mujeres. O sea, el patriarcado también interviene aquí, como en las expulsiones de comunidades. Muchas de las mujeres, por su relación con la agricultura en muchísimas comunidades, sufren también este proceso de expulsión y esta especie de traslado al desplazamiento de la nada, ¿no?
Pero si tenemos una explotación muy alta y tenemos la aparición, ya hace tiempo, ¿no?, de grandes expulsiones de gente de sus lugares donde vive, insisto, por la práctica de empresas transnacionales. Esto nos tiene que tener mucha atención. El desplazamiento forzado, por tanto, tiene que ver con las transnacionales, claro que tiene que ver. Tiene que ver con sus prácticas, que hacen daño, que golpean, que destruyen, y por lo tanto también de las transnacionales vascas, sin duda, ¿no? Y esta es una reflexión que tiene que ver con el puzzle complejo, pero que tiene que ver con el puzzle complejo. Además, como os digo, aparece una tercera vía. O sea, la ruleta se le da más intensidad. Y en estos momentos yo creo que el modelo ha decidido algo muy grave, y es que desde la lógica del modelo, quien no produce, quien no consume, no sirve. Y como dice Bauman, las personas se convierten en desechos humanos. Desecho humano quiere decir que se mercantiliza la vida y que hay sectores sociales, personas, grupos y comunidades a las que o se les va a dejar morir o a las que se les va a asesinar. Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, y nos comentaba el compañero en la definición de Open Arms, es si el poder político y público está dejando morir a la gente, eso se llama necropolítica. Yo tengo el convencimiento de que en el Estrecho, en el Mediterráneo, en la frontera de Estados Unidos con México, en el desierto del Sáhara, ahí se está dejando morir a la gente. Si quisieran tomar medidas de política pública, de salvamento, de protección, se podría hacer. No se quiere hacer y, por tanto, se está entrando en un proceso de técnica jurídica de tipificación de crimen internacional. Yo no tengo duda. Esto lo que me temo es que en el mejor de los casos, dentro de 30, 40 o 50 años, se reconozcan crímenes internacionales brutales como los que están ocurriendo. Pero, como os digo, esto es una categoría, es necropolítica. Esto se hace conscientemente, se decide hacerse, porque, repito, quien no produce, quien no consume, no sirve, y además es un mecanismo que disuade la posibilidad de que otra gente se lance al traspaso de fronteras, y que además al modelo le sirve también para fortalecer un endurecimiento político y jurídico en el que estamos. Es un debate que está encima de la mesa, la gente de Ongi Etorri lo tendremos en algún momento, pero yo creo que estamos en fase no solamente de un neofascismo porque ha crecido Vox, sino un neofascismo porque las prácticas autoritarias están endureciendo a extremos, ¿sí?, que traspasan el mero accidente o el defecto aislado de una democracia representativa. Yo creo que están ocurriendo nuevas lógicas de desestructuración de la democracia representativa. Esto es la aparición de un nuevo espacio neofascista que, a mi parecer, supera en mucho la aparición de la extrema derecha. La extrema derecha tiene que ver con este espacio, es donde mejor bucea, pero hay otros sectores políticos, económicos y financieros que también son partidarios de la reconstrucción de este espacio neofascista. Si a esto añadimos, por lo tanto, de las tres categorías, ¿no?, en una tarta que tiene dificultades de crecer, pero que exprime las prácticas contra los derechos, si añadimos la guerra, ¿no?, yo no soy un experto en la guerra, pero la guerra sometida a una lógica de la geopolítica todavía anclada en la vieja Guerra Fría, ¿no?, que hace que la geopolítica responda a intereses de arriba, y que los pueblos, el pueblo palestino, el pueblo kurdo, el pueblo sirio, el pueblo saharaui, solo sufren los daños de una guerra que a alguien le hace ganar mucho dinero, ¿no? No solamente la guerra, la seguridad, la industria de armas, el control en las fronteras, se están ganando millones y millones de dólares, sectores económicos que potencian esta industria de la destrucción, y que, si miramos despacio, tendríamos que preguntarnos para qué sirve, ¿no? Armas que se hacen acá, armas que se hacen allá, armas que pasan por nuestros puertos, que nadie dice nada, y que provoca una contradicción esencial en la manera de vivir, ¿no?, que en algún momento se acabará viendo despacio, porque esto sí que nos coloca en una posición de destrucción altísima y que provoca desplazamientos forzados muy, muy fuertes. Todo esto, como veis, son punteos de ideas fuerza de las piezas del puzzle, pero que esto nos debe permitir hablar despacio cuando oigamos, y por eso hay que defenderlo, ¿no?, que quien viene a quitarnos la seguridad social, los pisos, en fin, todos los bulos que sabemos. Nosotros tenemos que hablar muy bien de que si vivimos así es porque alguien vive mal, y sobre todo las élites. Sí, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de dónde viene la energía, preguntároslo, ¿de dónde viene? Euskal Herria no tiene. Y eso se produce en unas relaciones coloniales de destrucción. Luego, el desplazamiento forzado hay que colocarlo en esta dura, pero no queda otra, imagen de las relaciones de las piezas del puzzle. A partir de ahí, en el desplazamiento forzado,
se producen, como os digo, todo lo que es el tránsito en las migraciones. Esto, yo no me voy a parar de la dureza de estos tránsitos. Si además eres una persona transexual, si eres mujer, esta dureza se multiplica por mucho, porque los hombres, con nuestras prácticas patriarcales, estamos en las fronteras, en las mafias, en la policía, en el ejército, en compañeros de viaje y hasta en organizaciones, ¿no? Esta es una práctica de destrucción que afecta mucho más a las mujeres y a transexuales en todo el tránsito de las migraciones. También es verdad que hay que subrayar una cosa: no podemos caer ni en el paternalismo ni en el victimismo. Las mujeres que deciden embarcarse, muchas de ellas en tránsitos de migraciones, son mujeres muchas veces con prácticas de empoderamiento, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el victimismo, ¿no? No colocar a una mujer con un niño, porque la mujer no necesita protección. La mujer es machacada por el patriarcado. Y tenemos que tener atención cuando desde las organizaciones sociales hablamos de devolver la dignidad a las personas migrantes que la tienen, y a toneladas, ¿no? Lo que podemos tener es prácticas de solidaridad horizontales, y más con mujeres cuando el elemento del patriarcado es un elemento de destrucción. A partir de ahí, del tránsito, nos encontramos con las fronteras. Yo creo que las fronteras son, suele decir Elena Maleno, ¿no? Como una frase muy imaginario de guerra, imaginario de destrucción. La frontera parece que recuerda a la época de los bárbaros y del Imperio Romano. Y en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿no? La gente civil, que tenemos una civilización alta, con cultura alta, y nos tenemos que proteger de los bárbaros. Da igual que los bárbaros sean niños, sean gente que escapa del hambre, de la miseria, de la guerra, de la persecución por motivos sexuales, da igual. La frontera les frena, no los queremos acá. Y como eso no se puede hacer así de bruto, se inventan otro tipo de teorías. Pero la frontera es un lugar de no derecho, desde el punto de vista jurídico, es un lugar de impunidad, es un lugar donde la garantía jurídica de quienes sufren represión en las fronteras es prácticamente inexistente, y donde nos encontramos con que el mar, por hablar cerca del Mediterráneo, hay cadáveres de gente sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin nombre. Y no os olvidéis de una cosa, no nos debemos olvidar de una cosa: tienen familias, tienen seres queridos, y nadie busca sus cadáveres, y son meros nombres, ¿no? Y es como un acto político de solidaridad. Alto es cuando en Sicilia y en otros lugares hay gente que va poniendo cruces cuando llega un cadáver, pero no saben ni su nombre. No nos preocupan los nombres a las instituciones políticas. Da la sensación, ¿no? Yo a veces suelo decirlo: cuando yo he perdido a alguien que queréis mucho, nos rompemos emocionalmente. Una gente rota y sin explicación de nada. No se les explica nada, ¿no? Mirad, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, yo suelo contarlo, ¿no? No por regodearme en esto, sino porque yo creo que la pérdida de la humanidad, ¿no? La pérdida de los valores se expresa ahí. No son números. No son 35.000 o 50.000, se dice pronto, o 60.000. Tienen nombres, apellidos, tienen un teléfono, porque tienen gente que no han recibido su llamada, ¿no? En el Tribunal Permanente, yo estuve de juez, y yo tuve la suerte de ver la dureza de ver a un médico, ¿no?, siciliano, que llorando nos comentaba que él nunca iba a pensar que iba a firmar un certificado de muerte por hambre en suelo europeo. Estoy hablando de hace escasamente un año. Y no sabía el nombre ni la edad, sabía los rasgos físicos. No se sabe quién es, pero es que además muere de hambre en Europa. Me diréis, bueno, muere de hambre otra gente en otro lugar, ya, pero si ha entrado en Europa es que la deconstrucción de valores es muy alta. Y esto, como os digo, es una frontera de no derecho. A partir de ahí, la frontera, además, desde la caída del muro de Berlín, quienes tenemos años, ¿no?, nos dijeron, terminaron los muros. Aproximadamente hay 1.000 kilómetros de muro, bastante más, físicos. Y luego hay muchísimos muros en el interior de Europa, mentales, fascistas, en los CIEs, en los aeropuertos, muros en los hogares, donde empleadas de hogar son sometidas a prácticas muy duras de explotación, muros, como os digo, simbólicos, y muros físicos. Porque la frontera no es solamente el lugar físico que hay que estar ahí, que hay que denunciar, que hay que solicitar derechos, sino es que luego hay una extensión de muros, ¿no?, que lo que hacen es ejercer barreras contra los derechos de la gente. Del no derecho de la frontera se pasa al limbo jurídico, ¿no?
Y muchos migrantes, hombres y mujeres, que viven acá, en Plentzia, en Bilbao y en otros lugares, están en un limbo jurídico. Transitan de la legalidad a la ilegalidad. Sufren redadas racistas, tienen miedo. Pueden tener trabajo, perder el trabajo, perder la residencia, ser detenidos y llevados a un CIE, un lugar administrativo donde uno de los jueces que ha estado en garantía del CIE de Madrid, el otro día le leía una entrevista muy dura, que él decía que se vulneran sistemáticamente los derechos en el interior de los CIEs. Lo decía un juez, ha sido juez de vigilancia. Además decía que el régimen del CIE es peor que el régimen de las cárceles, porque decía que no hay régimen reglado. En la cárcel hay un régimen penitenciario horroroso, ¿no? Pero es que el CIE es un limbo jurídico. Pero el que está en el CIE no ha hecho nada. Es que no tiene pasaporte, es que no tiene papeles, es que no les damos papeles. En definitiva, hay una situación de limbo jurídico muy fuerte, ¿no? Que también en los aeropuertos se produce. La última década, leí ayer, hace poco, ¿sabéis que Frontex ha expulsado 60.000 personas de los aeropuertos? A 4.500 euros por persona en la expulsión. España, donde más se expulsa, ¿sabéis dónde es? A Colombia. Expulsados desde los aviones, a un país absolutamente destruido en cuanto a derechos humanos, ¿no? Es el lugar donde más vuelos de deportación se están produciendo. Y la gente ha protestado. Y no sé si sabéis, pero en Londres hay pendientes de un juicio por terrorismo a 30 personas que impidieron un vuelo de deportación saliendo a la pista y frenando la salida del aeropuerto. Les están juzgando por terrorismo. Luego, el limbo jurídico, la situación de no derecho, son situaciones de una dureza muy fuerte, ¿no? Donde el proceso de las personas migrantes y refugiadas, yo creo que viven una escalada muy dura que probablemente muchos de los hechos que estoy contando y otros muchos enlazados nos deben hacer pensar, como os decía, la aparición de un nuevo espacio de neofascista. Y yo, por terminar, la respuesta a todo eso solo creo yo que puede venir de la gente, de nosotros y de nosotras, ¿no? De muchos ongi etorris refugiatuak y open arms y simplemente de prácticas individuales. No nos queda otra posibilidad. Yo creo que no podemos pensar que el Poder Judicial ni el Tribunal Europeo va a ser garantista de este tema. No creo que los gobiernos tienen la capacidad de frenar esta vorágine en la que vamos, porque están firmando convenios de extraterritorialidad con países donde los derechos humanos, es que no se habla de eso, ¿no? Es que se ha hablado el origen de muchos de los rescatados, es que muchos de esos países están firmando convenios por parte de la Unión Europea, ¿no? A una Libia, que los que también tenemos años nos acordamos de los bombardeos de Libia. Yo no ahora le voy a defender ni mucho menos a Gaddafi, pero yo recuerdo que iba a llegar la democracia a Libia, ni a Afganistán, ni a Irak, ¿no? Es el negocio de la guerra, de la geopolítica y luego de la destrucción del pueblo. Y Libia en estos momentos, como decía el compañero, es un desastre en derechos humanos, donde hay esclavitud literal, no esclavitud formal, en cuanto sinónimo de una situación dura, no, hay esclavitud real. Y se firma con Marruecos, y se firma con otros países, o se utiliza la ayuda al desarrollo para mecanismos de apoyo a las fronteras, ¿no? Y un país como Níger, históricamente y tradicional, de paso de gentes, donde la gente abría sus casas, dejaba dormir a mucha gente que hace migración, por la idea del pacto de la cooperación al desarrollo, está lleno ahora en estos momentos de carteles avisando que quien dé cama o ayuda, o simplemente le cobre una cama o un hospedaje a migrantes irregulares, pasan a posición de ilegalidad. Esto es la lógica de la destrucción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está en la pelea desde abajo, desde la sociedad civil. Además, yo creo que la combinación de compasión socrática, ¿no? No la compasión blanda, la compasión fuerte, de que a mí me preocupa lo que le pasa al otro, sea alto, sea bajo, tenga la identidad sexual que tenga papeles, no tenga papeles, no. Esa compasión que yo creo que tenemos que reforzarla y que se traduce en que quienes estamos en las organizaciones como ongi etorri refugiatuak no vamos a dejar que la vida cotidiana de las personas se destruya. Y eso nos implica a gente que venimos de otras tradiciones entrar en la vida cotidiana, ¿no? En cómo hacemos para romper con el poder corporativo y convertir, lo digo simbólicamente o quizá no, en que nuestras casas sean unas casas abiertas, en que nosotros empadronemos y nos da igual lo que diga la ley, en que nosotros y nosotras vamos a hacer lo que consideremos que es justo en función del derecho internacional de los derechos humanos. Y además, la otra pata en la que nos unimos es la denuncia. No vamos a hacer una ayuda blanda, vamos a hacer una denuncia dura. Vamos a poner nombres y apellidos a los responsables, a las transnacionales, a los acuerdos de comercio, a los gobiernos, sean socialdemócratas o sean lo que sean, si ellos desarrollan prácticas
destructoras de los derechos humanos. Y ahí es donde estamos, ¿no? En la combinación de la denuncia y en la combinación de la intervención. No es fácil, a veces nos provoca desajustes, pero creo que todo esto, cada vez, queriéndolo o no queriendo, va de la mano de la desobediencia civil. Porque quienes realmente están desobedeciendo es el modelo. El modelo está desobedeciendo al derecho internacional, está desobedeciendo a la esencia de las leyes de los derechos humanos, ¿no? De los ordenamientos jurídicos internacionales. Y ahí no nos queda otra más que dejarnos llevar de una idea de desobediencia civil, que es la idea de una conciencia ética colectiva, porque la desobediencia civil no tiene nada que ver con estupideces que oímos a veces en la radio, sino tiene que ver con una conciencia ética colectiva, ¿no? De frenar la deriva hacia la que nos están llevando, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que os quería comentar. Como veis, las piezas es un puzzle complejo, yo lo vuelvo a decir. A veces puede abrumar, pero es imprescindible tener claras las distintas piezas para ver el puzzle completo, ¿no? Y en el puzzle completo, bueno, pues se ven rostros, se ven responsables, se ven quienes podrían tomar unas políticas diferentes a las que se están tomando ahora, en este momento. Quien considere que no salvar a gente en el Mediterráneo es lo que hay que hacer y que es un delito salvar a gente en el Mediterráneo, que es un delito o una falta administrativa empadronar a gente que no viva en tu casa, que es una falta administrativa llevar en coche a alguien que te encuentras en la carretera, acompañarle al médico. Si consideran que eso es un delito, pues yo creo que el número de delincuentes somos muchos y muchas, y creo que vamos creciendo, porque lo que yo tengo el convencimiento es que, o quiero creerlo, ¿no?, que la ética colectiva está por encima de una práctica que lamentablemente a veces suena la música a años de horror, ¿no?, de otras épocas donde los gobiernos fascistas destruyeron todos los derechos y todas las libertades. Nada, yo hasta aquí quería. Bueno, muchas gracias Vitu, muchas gracias Juan. Vamos a ir por partes, ¿no? Ya que el destripador. Yo, por abrir un poquito el debate, quería recordar la semana pasada a Carlos Taibo cuando hablaba del colapso, ¿no? Y cómo soberanamente en más de una ocasión comentó que estamos hablando del colapso que va a venir, que nos va a llegar, pero que en sí, en el colapso viven ya millones de personas, ¿no? Hoy parece que es una jornada dedicada directa y exclusivamente a esos millones de personas que ya están colapsadas, que viven en el colapso, ¿no? Y por hacerte un comentario, Juan, la compasión socrática está muy bien, ¿no? Y la actitud individual, ¿no? Pero también hay que llegar a la organización, ¿no? O sea, aparte del compromiso individual, aparte de compadecernos y ver y pelear y desobedecer socialmente, también es bueno avanzar en conexiones sociales y organizativas que pongan algo de freno a esta situación, ¿no? Sí, claro, igual no lo he explicado suficientemente bien o no lo he dicho todo lo claro que quería, pero sin duda, organizarte, yo lo suelo decir a mis alumnos, ¿no? Cuando te preguntan, ¿pero qué se puede hacer ante esto? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Organizarte y organizarte. Y confrontar y movilizarte. Yo creo que esas son las armas históricas que quienes venimos de la vieja izquierda, quizá yo he apretado más en el otro lado porque quizá yo vengo de la vieja izquierda y sigo pensando que esos son elementos imprescindibles para el cambio. Cuanto más masivas, más plurales, muchísimo mejor, pero creo, y esta es una discusión que existe en parte de la izquierda, no creo que estamos aquí tranquilamente para hablar, yo creo que no es suficiente. O sea, yo creo que eso es imprescindible, pero creo que en estos momentos no es suficiente. Yo suelo defender la desconexión, utilizando palabras de un viejo maestro, la desconexión cotidiana con la vida corporativa. Y la desconexión cotidiana con la vida corporativa, ¿qué quiere decir? Pues dicho con una palabra, volver a esa cosa tan complicada y que nos produce a veces ardor de estómago, que se llama coherencia. Yo sé dónde se coloca o dónde no se coloca, pero
¿no? Yo siempre suelo contar una broma, a mí me pasó hace mucho tiempo con una alumna, por supuesto me indignó y luego me hizo pensar que yo hablaba como puedo estar hablando aquí y me preguntó un día, pero exactamente a ti, ¿qué te diferencia de uno del PP? Por supuesto me indigné y era enfadadísimo a mi casa. Pero en realidad su mensaje era un mensaje claro, ¿no? O sea, ¿cómo vives? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Y esto es, o sea, la desconexión con el poder corporativo sin caer en... Yo no estoy hablando de flagelarte ni ir por la vida, yo no estoy hablando nada de eso, pero que estoy hablando que hay que recuperar algo de eso. Y eso es lo que quería decir. Que no basta solo con movilizarse, manifestarse, que es imprescindible, sino que además, cuando tú estás organizado, nos pasa en Ongi Etorri Refuxiatuak, es que sale este debate. Nosotros podemos pensar en las pancartas, en la confrontación contra el G7, y ahí estamos. Pero si en tu local te viene gente y te dice, no tengo dónde dormir, no tengo dónde empadronarme, no tengo, eso tú puedes seguir diciendo, no, hay que manifestarse, hay que organizarse, o puedes decir, tenemos que desconectar con la vida cotidiana desde un punto de vista individual, pero social y colectivo. Porque también es verdad que el decir yo hago consumo responsable, porque como un tipo de comida, yo hago soberanía alimentaria, yo no compro en determinados sectores textiles, yo estoy en Fiare, yo me he descolgado de Iberdrola y estoy en Goyener, que es lo que estamos haciendo muchísima gente, pero está claro que eso individualmente, pues, el modelo, ¿no? Fíjate lo que les pasó a los hippies, ¿no? Que se salieron completamente del modelo y el modelo se los come. Eso tiene que ir acompañado de denuncia, de confrontación y de organización. ¿Esto es complicado? Claro que es complicado. ¿Te puede vencer una pata a la otra? Claro que te puede vencer una pata a la otra. Pero creo que esto, hay muchísima gente organizada que denuncia confrontando. Vemos el caso de Open Arms, que si tú oyes el discurso de lo que es la organización, es un discurso duro, es un discurso fuerte. Y si tú miras lo que está haciendo, no sé, agricultores, estudiantes, a lo largo de Europa, jugándosela, no se la están jugando en plan... permíteme la expresión blanda, se la están jugando denunciando al poder corporativo y actuando, ¿no? Y pasando a gente en coches y eso a la gente le está cayendo elementos, o sea, les están criminalizando. Entonces yo creo que esto, con todo lo difícil que es, el dibujo es ese. Y es más, te voy a decir una cosa, si tú te organizas, creo, y yo cada vez lo veo más claro, difícilmente no vas a hablar de la práctica cotidiana. Si tú estás en el movimiento ecologista, es que vas a hablar de la vida cotidiana, de la desconexión del modelo económico y vas a hablar de lo que creo que tenemos que empezar a hablar y molesta, ¿no? Y es, ¿tiene sentido? Supongo que Carlos Taibo lo dijo, entonces yo aquí solo lo apunto, ¿no? ¿Tiene sentido estar viajando todo el rato en avión a todos los sitios? Pues hay que empezar a pensar así. Eso es ir de... Algunos te dicen, vas de cura por la vida. No vas de cura por la vida. Esto es que irte un fin de semana a Londres y volver, lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero debes saber que estás dañando porque tenemos que empezar a replantearnos que el colapso está encima, ¿no? Bueno, respecto a lo que está diciendo el compañero, pues os voy a decir que, por ejemplo, cuando estuvimos en aguas internacionales, que no nos dejaban pisar aguas italianas, pues ahí Óscar Kahn se puso bastante duro con el Salvini, porque también podía haber dicho, bueno, pues oye, mira, me voy acercando para España y bueno, pues al final, pues por la presión social, pues ya entraremos en un puerto, entraremos en Palma o entraremos en Barcelona o nos mandarán a Algeciras como una vez nos mandaron. Y bueno, pues él se empeñó y dijo, bueno, pues nos quedamos aquí en aguas internacionales, que la verdad que fueron 18 días duros, y al final, bueno, pues un fiscal pues le levantó el veto que había creado Salvini el 1 de agosto de no poder pisar aguas italianas. Y cuando estuvimos en Lampedusa, pues al final, pues a base de estar allí también 14 días más, pues vino un juez de Lampedusa y levantó el veto y nos metió a todos a puerto. O sea que al final, a base de ser un poquitín también constantes, bueno, que yo ya me imagino que todos los que estáis aquí ya sabéis
lo que es la constancia, y al final, pues muchas veces a base de pelearlo, pues se acaban ganando, porque ahí parecía imposible que al Salvini se lo quitarían del medio y al final se lo han quitado del medio. O sea que a base de, pues eso, de fuerza, pues nada, solamente era esta anécdota. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queda abierto el debate, preguntas, comentarios, ideas. Para Vitu, yo quiero preguntarte, cada vez que hacéis un rescate, la gente que rescatáis, ¿qué es lo primero que os dicen? ¿Qué es lo que esperan de vosotros? ¿Saben a dónde van? Bueno, ellos saber a dónde van, no sé si saben a dónde van. Ellos lo que sí saben es a dónde quieren ir. Porque ellos, por el idioma, aquí a España no quiere venir, no quiere quedarse ninguno. Normalmente quieren ir a Francia, quieren ir a Bélgica, quieren ir a Alemania, quieren ir a Inglaterra, porque, por ejemplo, yo casi todos los que he rescatado, menos cuando estuvimos en la parte de abajo de Alborán, que allí sí cogimos algunos marroquíes y tal, pero a esos en cuanto llegan a puerto, con la misma les hacen una expulsión en caliente, con la misma, según les sacan del barco nuestro, les llevan a un ferry que hay que sale de Motril hacia Tánger. Y ellos, pues, ellos sí quieren, ellos ya saben dónde, porque ellos normalmente el teléfono es el contacto de ellos, y ellos siempre tienen un contacto, algún amigo, algún familiar, ellos siempre tienen el contacto de dónde quieren ir. Y luego, pues cuando están en el barco, pues ellos lo que más necesitan es cariño. Bueno, cariño y alimento, porque ellos vienen con mucho hambre, porque claro, no es lo mismo coger una patera que se ha tirado 2 noches a uno que llevan 4 días. Pero claro, allá abajo en la zona de Libia, en la zona SAR, pues allí, no sé si luego si queréis ahí hay fotos, pero es que estábamos todos los días de 35 grados para arriba, o sea, todo el día. Entonces, cuando están ahí, ellos están muy abrigados, pero vienen la verdad, vienen muy deshidratados, muy fastidiados. Yo al hilo de lo que comentabas, yo creo que uno de los desafíos que tenemos en sectores de la solidaridad con personas migrantes y refugiadas es qué ocurre con la gente que el Open Arms, por ejemplo, o cualquier otro, salva, y luego ¿qué les pasa, no? Muchas veces he pensado, tendríamos que hacer el registro de cuántos han sufrido una devolución, a dónde se les ha llevado, qué pasa con ellos, qué pasa con ellas, y esto nos une el debate de, vale, puede estar muy bien ahora que algunos países de Europa se quieran repartir cuotas de migrantes, ¿no?, de personas refugiadas, pero ahí hay una cosificación de gente que son personas, ¿no? Son meras cosas de estadística, pero ¿y dónde van? Vale, pero esos porcentajes se les ha escuchado dónde quieren ir. ¿Por qué? Ahí no hay un elemento de cosificación, ¿no? Y no se puede. Como los muertos son estadísticas, los otros se les cosifica. Cuando la gente, yo muchas veces le he leído a Elena Maleno y a otra gente, ¿no?, pasa en el estrecho en patera, ha podido perder a alguien que iba en la patera, sea un amigo, sea un vecino, sea una persona, compañero de viaje, o sea un familiar íntimo que ha podido morir. Es alucinante, pero quien le recibe, mejor o peor, en CATES, en comisarías, en polideportivos, es la Guardia Civil, es la policía. O sea, es un policía el que le recibe, ¿no? Puede entrar un psicólogo, ¿no? Pero esto es una cosa demencial. Es un policía que les pregunta y de esa entrevista nace su primer expediente. Esto es una locura, ¿no? Tenía que ser al revés, les tenía que recibir gente amable, caras amables, con un permiso de residencia tranquilo, un tiempo para pensar, para escucharles, para que se calmen, para que el dolor pueda salir y para que puedan explicar dónde quieren ir, quiénes son, por qué quieren ir allí, por idiomas, por amigos, por familiares. Eso tenía que estar en el registro de los repartos, pero claro, eso es una lógica de derechos humanos en las migraciones. La lógica actual es una lógica de represión, de seguridad, ¿no? Entonces no entra en la cabeza lo que yo estoy diciendo. Claro, como la cosa está tan mal, ¿no?, nos sacan la pieza del puzzle
Y me pasa a mí, ¿eh? Y dices, oye, no está mal el reparto y los porcentajes que han decidido Alemania, ¿no? Con Francia, que de los que lleguen, no está mal, pero es una barbaridad, porque esa pieza hay que sacarla de ahí, meterla dentro del puzzle y saber, pero ¿por qué vienen? ¿Qué les pasa? ¿Quién les ha preguntado? ¿Dónde van? ¿Dónde tienen familiares? ¿No? Y por lo tanto salir de la idea esta de que no son meras cosas o estadística, ¿no? Esto pasa también con los desaparecidos y con los muertos. O sea, fijaros la pelea que tenemos tal día como hoy, como decía el compañero, ¿no? De la pelea de la memoria histórica, pero ¿y la memoria de esta gente? Un gran debate, es un gran interrogante. Ahí hay memoria. Ahí la Guardia Civil no salva, muchas veces han comentado la gente que anda, no salva cadáveres. Si no salva cadáveres, pues si son personas, ¿no? A alguien les echarán falta. Ahora, en esta misión que he estado, había un chico que había estado, bueno, estaba de voluntario y había estado en varios campos de refugiados. Y bueno, pues ellos en el barco pues están contentos, están, bueno, de dónde vienen, a cómo se les trata en el barco, para ellos es, vamos, aquí es el cielo. Y este me decía, no saben todavía lo que les queda. O sea, no saben todavía lo que les queda. O sea, yo no he estado en ningún campo de refugiado, pero este me explicaba, me enseñaba fotos porque este ha estado, me decía, no saben todavía lo que les queda. Y ellos, la verdad, que cuando bajan del barco, no es el mismo, lo que estaba diciendo el compañero, no es el mismo trato que nosotros estamos todo el día con ellos, o sea, como si, no voy a decir como si serían de la cuadrilla, pero al final haces cuadrilla, porque les estás dando de comer, les pones música, en cuanto les pones música se ponen a bailar, o sea, no sé, a cantidad de compañeros les mandaba vídeos, estaban todo el día bailando, o sea, todo el día bailando, con una taza de té, un cuenquito de arroz y un cuenquito de cuscús, y estaban bailando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo sí. Hay mucha diferencia en función de la procedencia del país, quiero decir. Por ejemplo, me imagino a personas desplazadas de Siria, que algunos manejan, que están en campos de refugiados, que están migrando por las fronteras terrestres y tal, y que se sabe que hasta hace bien poco han tenido una vida prácticamente como la nuestra. De repente viene la guerra, tienen que salir por patas y tienen pasta, tal. Es diferente luego también las posibilidades que se les puede abrir. Cuando estamos hablando de un barco o las realidades que puedes manejar tú, Juan, hay mucha diferencia dentro de los propios estados africanos, me imagino, Costa de Marfil, Sierra Leona debe ser, bueno, no sé, ni me lo imagino, que con, no sé, Libia o, no sé, otros países más al norte. Sí, bueno, claro que hay, yo tampoco tendríamos que ver los datos, claro que hay diferencias entre países, pero luego también hay diferencias dentro de los países. Quiero decir que en esos países, si habéis viajado, te puedes encontrar, ¿no?, con una riqueza que te insulta, que están además como feudalizados, ¿no? Viven como en castillos feudales, incluso de seguridad. Eso te pasa en América Latina y en África. Entonces, hay diferencias entre países y dentro de los países. De todos modos, mira, hay un primer dato, lo de Siria y lo de alguna gente con dinero ha pasado en algún momento, pero en general los migrantes dentro de la crudeza de este dato, no son la gente más pobre, en ningún caso. La gente más pobre no sale. La gente más pobre queda muy tirada, ¿no? La gente que consigue salir, bueno, salen muchas veces, entre comillas, embargando las familias, las comunidades, por ayudas colectivas, ¿no? De ahí que luego les cueste mucho regresar, aunque lo estén pasando aquí fatal, porque hay algo de derrota en la travesía, ¿no?, de colectiva y comunitaria que han decidido salir. Yo no estoy en el terreno, no te podría decir con detalle, yo solamente sé lo que dicen los medios y ya cada vez me fío menos. Pero sí parece que en las primeras oleadas de la salida de Siria hubo gente con más
con más dinero, sin duda, ¿no? Sin duda ahí se mueven gente que consigue en préstamos, gente que consigue en comunidades, entran mafias y desde luego entre el circuito de las personas migrantes hay diferencias. Fíjate, ahora el otro día leía, digo, para que compruebes también, que gente también de países africanos morían, lo cual ya es conocido, ¿no? Pero morían en la costa de Oaxaca, me estoy yendo a México, moría una patera de camerunés. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo que suena muy raro, pero sí, hay un circuito migrante que están llegando a América Latina y que suben, inician toda la subida y cada vez están muriendo más en el camino. Claro, esa es gente africana que se ha podido pagar un pasaje. Sí, se pagan pasajes de aeropuertos, ahorran por comunidades, en fin, yo desconozco porque no soy un experto en eso, pero se está produciendo el fenómeno, que no, cada vez más reconocido, ¿no?, de gente africana de distintos países. Lo que te digo son cameruneses, una noticia de hace escasamente 10 días, que murieron en la patera, pero no como algo extraordinario, lo cuentan de una manera bastante controlada. Lo que quiero decir que claro que hay diferencias de poder adquisitivo entre unos migrantes y otros, y probablemente hay diferencias de unos países a otros. Pero en general, bueno, es gente que inicia un recorrido con lo opuesto, ¿no? Y que por lo tanto entran en circuitos complicados. De todos modos, la idea de que no es la gente más pobre la que migra, eso es una idea ya reconocida en las políticas migratorias. Ahora, por ejemplo, en esta misión, en la última patera que cogimos venían muchos libios y muchos sirios. Y era gente muy preparada, o sea, había médicos, había enfermeros, había 2 fisios, entre todos ellos había gente muy preparada. Había un chico que le faltaba una asignatura para acabar ingeniería de caminos. Había estado estudiando y lo que pasa es que se tenía que marchar porque la guerra era... Le habían matado 2 compañeros de la universidad y tal, entonces te quiero decir que sí es gente que viene un poquitín más preparada, la forma de vestir, les veías que vienen un poquitín más preparados. Y yo, Juan, me imagino que le habéis dado muchas vueltas dentro de Ongi Etorri Refuxiatuak, ¿no? Y que le seguís dando vueltas y que, pues que tendrá difícil solución el asunto, pero ¿cómo veis un poco la cuestión de tú has dicho, y no lo dudo, ¿no?, que el discurso de Ongi Etorri Refuxiatuak desde el principio ha trascendido y va más que una cuestión así de humanitaria, de ayuda, y va mucho más a denuncia de las piezas del puzzle, de las responsabilidades políticas, económicas, de los sectores, de las élites y de quienes están implicados y quienes tienen mucha responsabilidad en ello, ¿no? Pero digo, en contextos, por ejemplo, especialmente como aquí, el de Euskal Herria o en la Comunidad Autónoma Vasca, que las instituciones y que en general hay un discurso bastante amable, ¿no?, con el propio colectivo, con el discurso así de los refugiados, de los derechos humanos, tal. Quiero decir que cómo no sucumbir, bueno, no perder, cómo manejarse en eso, ¿no?, a la vez entendiendo que es una oportunidad porque llega más gente y eso también abre la oportunidad de llegar a más gente y concienciar a más gente, pero también de esconder muchas responsabilidades, lo que estabas diciendo de las multinacionales vascas que también están generando desplazamientos en otros sitios, o de las instituciones que hacen algunas cosas, digamos aquí o en el Estado español, como empezó como empezó Sánchez diciendo que tal, no sé qué, y luego cambiando toda la política migratoria. Sí, o sea, no sé si aquí puedo hablar como Ongi Etorri o como Juan, aunque este debate está en Ongi Etorri, pero bueno, igual... yo creo que igual en algún momento nos hemos equivocado, pero creo que nuestras ideas en general, me atrevo a decir, son claras, ¿no? De denunciar, nos da igual al alcalde de Bilbao, al alcalde de este pueblo, que a Sánchez cuando iba a hacer el rescate, empezando por mí, escribimos diciendo, bueno, bienvenido sea esto, luego le hemos dado porque, bueno, pues por cómo ha actuado. Entonces yo creo que
o sea, ha podido haber, más que errores, o sea, la dificultad que a veces es mover las fichas, a veces del ajedrez, ¿no? A veces es complicado hasta dónde golpeas a las instituciones más próximas, hasta dónde no, pero hemos podido tener error de movimientos, pero no de ideas, las ideas son claras. Y encima tenemos una cosa muy buena, ¿no? Que es que somos un colectivo autogestionado, no recibimos dinero de nadie, nuestros recursos son los nuestros y por lo tanto nuestros errores son los nuestros y aciertos. No dependemos económicamente de nadie. Es un colectivo plural y por lo tanto a veces, bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo con intensidades, con formas de pensar, pero... O sea, pero si te refieres que a veces no hemos hecho una denuncia, ¿no? No, me refiero a que eso yo no tengo duda de que lo hacéis y que lo habéis hecho siempre, vamos, no lo digo en el sentido, digo en el sentido de que a veces, bueno, pues la estrategia un poco de cooptación que a veces las instituciones hacen para lavarse la cara en sus responsabilidades de muchos asuntos que podrían estar haciendo muchas cosas. Claro. Y que este tema es, quiero decir, ¿no? Que a veces lo usan muy así, en ese sentido, ¿no? Sin duda. De decir, no, todos estamos con los derechos humanos, claro, vivimos en un lugar, claro, no es lo mismo ser el ayuntamiento de aquí o la comunidad autónoma de aquí que ser la de Andalucía o que estar en Algeciras o estar ¿no? Eso también, pero no me refiero en cómo manejarse en ese buen rollismo que a veces las instituciones hacen en el sentido de cooptación, no para acoger gente, sino para disimular su responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, pues nos movemos como, te lo digo sinceramente, vamos, no tapando nada, pero como buenamente podemos. Claro que nos quieren echar yo creo que esto lo podemos decir públicamente, el gobierno vasco, vamos, nos quiere echar los tejos todo el rato, porque les interesa que Ongi Etorri no sea una organización más o menos dócil a la política del gobierno, y te dicen, ¿no? Os estáis pasando, metéis tweets muy duros, como en Euskal Herria o como en la Comunidad Autónoma Vasca, a ver, dime en qué otros sitios está mejor, o sea, es todo el rato el elemento comparativo, bueno, y ahí pues tenemos las tensiones, pero vamos, yo creo que no, o sea, que saben que si nos piden fotos, nos piden determinadas cosas, eso no va a haber con Ongi Etorri Refuxiatuak. No quiere decir que no midamos los tiempos, los momentos, pero bueno, eso como cualquier organización, pero saben que no, porque no nos pueden dar proyectos, porque somos autofinanciados y autofinanciadas, ¿no? Puede haber, ahí es donde te digo que puede haber errores o intensidades diferentes de movimiento dentro de Ongi Etorri, pero creo que no ha sido, o sea, ese no es un problema dentro de la organización. Ahora mismo la desobediencia o la acción directa no violenta yo creo que es una cosa consensuada en Ongi Etorri. ¿En qué se traduce? Bueno, pues en lo que buenamente podemos hacer, veremos en qué se traduce, pero creo que es un elemento de consenso general, de que sabemos que nosotros estamos en la lógica de los derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos, y ahí nos movemos. Ahora, ¿cómo analizamos la política migratoria o lo que dice el gobierno vasco? Bueno, pues lo modulamos, lo vemos, claro, si lo comparas con Salvini, pues lo comparamos con Salvini, pero nosotros estamos aquí. Y, por ejemplo, hoy veíamos datos, o Cáritas los ha sacado, no lo digo de memoria, pero creo que hay en estos momentos en Bilbao, en lo que es la ciudad, me parece que hay 200 personas en la calle. En Ongi Etorri lo que tenemos claro es que en el núcleo, no digo de los derechos humanos en general, en el núcleo imprescindible, esencial, el derecho a una vida digna, ¿sí?, está el tener casa, el poder comer, dormir, tener un sitio donde descansar y poder vivir tranquilamente. Eso es una norma nuestra. Nos podrán contar lo que quieran, que es todo muy complicado, que es todo no muy complicado, pero nosotras sabemos que eso es una reivindicación que estamos haciendo. Como otra reivindicación que hacemos, creo, en Ongi Etorri, ¿no? Podremos luego tener otra estrategia, pero no entendemos que la gente que empieza a ser persona en el sentido jurídico, esto es un drama, ¿no? A los 3 años de estar empadronada, tenemos muy claro que el empadrón lo tiene que hacer, me da igual, llámalo, yo no sé de eso, pero no sé si es ficticio o llámalo X2, pero no puede ser que la gente esté sin empadronar, no lo entendemos, y eso vamos así delante del alcalde y donde quiera, no lo entendemos, nos pueden contar el cuento de la lechera, pero nosotros sabemos que no es así. Moraleja, ¿tenemos en nuestra casa gente empadronada? Claro que sí. Y de momento 2, 3 y pasado mañana 18, pues igual 18. Y te vendrá la policía municipal, pues que vengan. Pero si ellos no responden, pues... ¿Puedo completar un poco? Claro, sí, Miguel es de la cuadrilla, ¿no? No, es que no quería comentarlo, pero
Digamos, hay veces en que al gobierno vasco, pues, organizaciones como la nuestra y otras muchas más en otros ámbitos sociales, pues resulta un poco incómodo. Entonces, pues intenta por una parte aproximar y por otra parte, pues intenta, digamos, que no sea demasiado molesto. Entonces, una de las frases que me llamó la atención del compañero cocinero del Salvamento es, en este momento, por ejemplo, me da la sensación de que el gobierno vasco incluso está apoyando la existencia de dos modelos de salvamento, o sea, casi enfrentando la política que se lleva desde el Aita Mari con la política que se lleva del Open Arms. El Open Arms está claramente posicionando, si tú lo has dicho, en la desobediencia, en el ir más allá, el percutir contra la política europea, y el Aita Mari, pues, de boca de su presidente, hace poco lanzó un artículo que en un montón de gente no entendimos, de crítica total a la desobediencia civil y de crítica total al Open Arms, que no entendemos cuál es el fundamento. Y la única explicación es pues, la cercanía, ¿no?, de determinado tipo, bueno, pues el abrazo del oso del gobierno vasco, ¿no?, que está detrás de la Aita Mari, que a algún momento determinado pues, no quiere que se le... digamos que es el desmadre, que le genere problemas con Sánchez y que le genere problemas con la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que es un poco al pairo de lo que has dicho tú, ¿no? Incluso se llegó a acusar a los Open Arms desde la ONG que soporta la Aita Mari de utilización y de secuestro de los refugiados cuando tú estabas en el barco. De secuestro. Sí, no tienen buena relación con... Por lo cual podríamos incluso decir que hay dos modelos, ¿no? Eso es, el Óscar... Habrá que preguntarse quién rescata más. Óscar Kahn está por un lado y Iñaki Mijangos está por otro y tienen bastante tensión, sí. Lo que pasa es que yo no me voy a meter en esos asuntos, pero tienen bastante... No somos más obedientes que otros. Eso es. No hace falta. El Aita Mari pues, está financiado por el gobierno vasco. Y bueno, pues ahora creo que ha salido el miércoles, porque toda la tripulación que está en el Aita Mari han estado conmigo en el Open Arms. Y entonces, bueno, pues van a Grecia con ayuda humanitaria, pero tienen una ruta marcada, no se pueden salir de esa ruta y no van a poder hacer ningún rescate, aunque yo estuve hace poco hablando con Marco, que es el que va de capitán, y me dijo, bueno, yo tal, no sé qué, pero no se va a salir de la ruta porque en todos los viajes está Iñaki Mijangos y este va a lo que marca, le marca. Lo has dicho tú, ¿eh? Le marca de la ruta. Como diría el otro. Bueno, pero tú querías que lo diga. Me ha chinchado un poco, ¿eh? Me ha chinchado. No me quiero meter yo en líos con nadie, además, ¿eh? Por eso dije que yo solo iba a contar mi experiencia. Yo solo voy a contar mi experiencia y no quiero aquí líos con nadie, ¿eh? Pero sí, hay tensión, no hay buena relación. Bueno, y además aquí el chico Iñaki Mijangos, es de aquí de Gorliz. Bueno, más preguntas, más dudas, comentarios. Bueno, parece que no surge más debate. Yo quería, por cerrar esto, agradecer en primer lugar a Isbayan las jornadas que han montado, realmente fantásticas, muy buenas, y muchas gracias. Y la invitación para formar parte de estas jornadas. Dar las gracias a Vitu, que nos ha contado un viaje por allá. Gracias a vosotros. Dar muchas gracias también a Juan y la descripción del puzzle que nos ha hecho. Y yo por mi parte, para finalizar, me voy con la idea de la compasión socrática, que podríamos profundizar un poco en esto. No tiene nada que ver con la compasión cristiana,
que surge del reconocimiento del otro como sujeto de derechos los mismos que los míos, ¿eh? Y para darle la finalización, que aparte de esta compasión socrática se da el paso a la organización, que también es necesaria, pues aquí hay unas cuantas personas que pertenecemos a Ongi Etorri Refugiatuak, sector Plencia Gorli Zarmintza, Lemoiz, y bueno, pues podéis hacer lo que queráis. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, agur.